El aire dentro de la finca de los olivos era siempre inmóvil, tan inmóvil que hacía que hasta el sonido más suave pareciera una perturbación. El polvo nunca se demoraba en sus baldosas de terracota pulida, y el silencio llenaba los largos y resonantes pasillos como una segunda capa de pintura. Aquella mañana, la quietud solo era rota por el leve deslizar de un paño sobre el pulido pasamanos de la gran escalera. Elena García se movía con un cuidado entrenado, sus movimientos suaves y precisos. La luz del sol desde las altas ventanas incidía en su trenza oscura. El bajo de su vestido de algodón gris rozaba justo por encima de sus tobillos mientras se agachaba para pulir la barandilla. Sus zapatos eran sencillos, negros y gastados. No llevaba joyas ni perfume, nada que llamara la atención sobre sí misma. Incluso su presencia parecía un susurro. Llevaba allí casi un mes. Contratada a prueba como empleada interna, Elena era tan invisible como eficiente. Trabajaba antes de que los demás despertaran, limpiaba habitaciones que ya nadie usaba y se mantenía reservada durante los descansos del personal. No hablaba a menos que le hablaran, no se quejaba de las cargas pesadas y nunca pidió ayuda. Pero lo que impresionaba a todos, especialmente a aquellos que habían trabajado en la finca durante años, era que nunca aceptaba propinas. Ni de Ricardo, el anciano chofer conocido por deslizar un billete de 5 euros en las manos de los nuevos, ni de Isabel, la jefa de amas de llaves que admiraba la silenciosa diligencia de Elena y una vez escondió dinero en una pila de sábanas dobladas. Cada vez la respuesta de Elena era la misma, una sonrisa suave y agradecida y un «gracias, pero no puedo aceptarlo». Podría parecer admirable para la mayoría, pero para Alejandro Vargas era una señal de alarma. Detrás de elegantes puertas negras en el último piso, en una habitación llena de maquetas y planos de edificios, Alejandro estaba de pie frente a una gran pantalla dividida en 4 señales en vivo, cámaras de seguridad que cubrían las principales estancias de la propiedad. Sus ojos estaban fijos en una de ellas. Elena, en el comedor, limpiando la mesa mientras la luz del sol se derramaba por el suelo como miel. «No acepta propinas», dijo Alejandro secamente. A su lado, Marco, su asistente de toda la vida, levantó la vista de su tableta. «¿No? Yo también lo vi. Ha sido sólida, callada, ninguna queja de nadie». Alejandro no respondió de inmediato. Se inclinó hacia la pantalla, observándola ajustar el centro de mesa de plata y detenerse para enderezar una silla que ya estaba perfectamente alineada. Sus movimientos no eran apresurados. Le importaban cosas que nadie más notaba. «Eso es lo que me molesta», dijo Alejandro. Marco enarcó una ceja. ¿Que es buena en su trabajo? Que es demasiado buena. Demasiado perfecta, demasiado cuidadosa. Se giró hacia la ventana que daba al jardín. Cuando era niño tuvimos una empleada que era como de la familia. Me preparaba chocolate caliente cuando estaba enfermo, me leía. Un día vació la caja fuerte y desapareció. Marco permaneció en silencio. Ya había oído fragmentos de esa historia antes. Alejandro continuó. Mi padre dijo que fue una lección. No confíes en la gente que parece demasiado humilde. Los que sonríen con más facilidad son los que mejor mienten. Marco volvió a mirar a la pantalla. Elena ahora recogía sus paños, precisa como siempre. Quizás solo es decente, sugirió Marco. La mandíbula de Alejandro se tensó. O quizás es paciente, jugando a largo plazo. Se giró de nuevo hacia la pantalla con expresión indescifrable. No es suficiente que no acepte propinas. Quiero ver qué hace cuando cree que nadie la está mirando. No cuando es fácil ser bueno, sino cuando no lo es. Marco frunció el ceño. ¿Vas a poner la prueba? Alejandro asintió. Ha durado un mes, dijo. Vamos a ver qué pasa cuando la bondad no es conveniente. Y por primera vez desde que llegó Elena García, Alejandro Vargas sintió algo extraño. Incertidumbre. El gran salón de la finca de los Olivos estaba inmerso en una elegancia silenciosa. Techos altos, cortinas hasta el fondo que se mecían suavemente con la brisa de la tarde, y la cálida luz del sol proyectando un brillo dorado sobre el suelo de terracota. Todo había sido dispuesto ese día, con más esmero de lo habitual. Sobre la gran mesa de centro de roble reposaban una cartera de cuero elegante, un reloj Patek Philippe y un fajo de billetes de 100 euros sujeto flojamente por un clip de oro. La cena parecía casual, casi accidental, pero no lo era. Alejandro Vargas yacía inmóvil en el sofá de terciopelo cercano, con las mangas de la camisa remangadas lo suficiente para mostrar los caros gemelos en sus muñecas. Su cabeza descansaba sobre un cojín, y sus ojos estaban cerrados, su respiración era constante.
Cada detalle era deliberado. Su postura, su respiración, la forma en que su mano colgaba del borde, como si el sueño lo hubiera sorprendido en medio de un pensamiento. Pero Alejandro estaba completamente despierto. Detrás de una obra de arte enmarcada en la pared del fondo, una discreta cámara de seguridad lo grababa todo. Había comprobado los ángulos, se había asegurado de que nada estuviera obstruido. Hoy no confiaba en sus instintos. Hoy estaba reuniendo pruebas. Escuchó el débil tic-tac del reloj de pared. 14:47, justo a tiempo. Oyó el suave pisar de unos zapatos fuera de la habitación. Un golpe delicado en la puerta abierta. Silencio. Luego pasos. Elena García. Entró con la misma presencia silenciosa que había comenzado a inquietarle. Suave, discreta, pero inconfundiblemente consciente. Llevaba su habitual vestido gris y un sencillo delantal blanco. Su cabello estaba de nuevo en una trenza, con algunos mechones cayendo suavemente alrededor de su rostro. Se movía con determinación, aunque hoy sus pasos parecían más lentos, más deliberados. Alejandro resistió el impulso de mirar. Mantuvo su respiración regular, los ojos relajados bajo los párpados caídos. Sus pasos se detuvieron. Ella había visto los objetos en la mesa. Él esperó. Ningún sonido al principio. Luego la más leve inhalación de aire. Sus pasos se reanudaron, pero no hacia la mesa. Se movió detrás del sofá, limpiando el zócalo. Luego se dirigió al aparador y ajustó un jarrón de lirios. Trabajaban metódicamente, con cuidado, ignorando la tentación obvia a centímetros del hombre que parecía dormido. Aún así, Alejandro podía sentirlo, su mirada. Había visto el dinero. Había mirado. Contó 1, 2, 3 segundos. Luego otra pausa. La habitación se sentía más pesada con cada respiración que tomaba. ¿Lo cogería? ¿Se guardaría un billete en el bolsillo y fingiría que no había pasado nada? Entonces llegó el sonido de un roce suave. El paño en su mano rozó el borde de la mesa. Se acercó, pero no para robar. Estaba limpiando. Sintió el ligero cambio de aire cuando pasó a su lado, con cuidado de no perturbar su sueño. Recogió la taza de té vacía que él había dejado antes, limpió la superficie de la mesa, recolocó el posavasos. Aún así, no había tocado el dinero. El corazón de Alejandro latía más fuerte de lo que debería, más fuerte de lo que él quería. Entonces llegó el momento que no había esperado. Elena se detuvo. Su mano flotó cerca de los billetes, sin tocar, sin temblar, solo quieta. Luego, cogió un libro de tapa dura del estante detrás del sofá, una novela que él había dejado fuera y nunca terminó. Sin decir palabra, lo colocó suavemente sobre el dinero, como si lo protegiera de la vista. No por miedo, no por vergüenza, sino como si nadie debiera ver algo tan tentador dejado sin vigilancia. Alejandro sintió que algo parpadeó en su interior. Se dio la vuelta y caminó suavemente hacia el sillón cercano. De él, cogió una manta doblada, ligera, suave, sin usar, y se acercó a él. Quería detenerla, decir algo, abrir los ojos, pero no lo hizo, no mientras ella desdoblaba suavemente la manta, no mientras se inclinaba y la colocaba ligeramente sobre su pecho y hombros, no mientras sus dedos apartaban un mechón de pelo de su frente, una acción tan tierna que parecía pertenecer a otra vida. Y entonces susurró, tan bajo que sonó casi como una oración. Gracias por darme este trabajo. No lo decepcionaré. Alejandro se le hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en años, los muros que había construido, piedra por piedra, razón por razón, se agrietaron ligeramente, pero lo suficiente para que algo real se colara. Permaneció inmóvil mucho después de que ella se fuera, con los ojos aún cerrados, el peso de la manta más pesado que antes, no en tela, sino en significado. Para un hombre que no confiaba más que en control, la honestidad de una mujer que no sabía que estaba siendo observada
Era lo más desconcertante de todo. Alejandro se sentó solo en su despacho, la habitación a oscuras, salvo por el suave brillo azul de la pantalla de seguridad frente a él. La grabación se repetía en bucle, en silencio, los mismos minutos una y otra vez. Ahí estaba ella, Elena. La vio entrar en el salón, detenerse. Su mirada se posó en los objetos que él había dejado a la vista, la cartera, el reloj, el fajo de billetes, y luego en él, dormido en el sofá. Sus ojos se detuvieron, no con codicia, ni siquiera con curiosidad, sino con algo más suave, pensativo, cauteloso. Luego el libro, la manta, el susurro. Alejandro se inclinó, estudiando cada detalle, la forma en que alisó la esquina de la manta, la forma en que lo miró, no como un CEO, sino simplemente como un hombre. Esa silenciosa ternura lo desestabilizó más que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho, y aún así no podía dejar de mirar. Su voz resonaba débilmente en su mente. «Gracias por darme este trabajo. No lo decepcionaré». Por primera vez en años, Alejandro Vargas no estaba seguro de qué sentir. Quería descartarlo. Quizás vio la cámara, quizás todo fue una actuación. Pero en el fondo sabía que no era así. No había actuación en sus ojos, era real, y eso lo dejó conmocionado. Al día siguiente, al pasar por la cocina, redujo la velocidad cuando la vio sola, limpiando las encimeras. Ella no se dio cuenta. Sus movimientos eran firmes, silenciosos. Se detuvo solo para doblar un paño de cocina con un cuidado preciso, colocándolo perfectamente sobre el asa del horno. Alejandro permaneció en la sombra un momento más de lo necesario. Luego siguió su camino sin decir una palabra. Más tarde esa semana, el cielo había adquirido un profundo tono azul marino cuando Alejandro vio el viejo Rolls Royce aparcado bajo el árbol lejano. Ricardo, su chofer de toda la vida, se había quedado dormido, con las gafas resbalándole por la nariz. Entonces apareció Elena. Se acercó sigilosamente al coche. Abrió la puerta con cuidado y sacó la manta de punto de detrás del asiento. Con un cuidado experto, la colocó sobre los hombros de Ricardo y la ajustó para que no se cayera. Luego, en silencio, cerró la puerta y se alejó. Alejandro observaba desde la ventana de arriba, exhalando suavemente el cristal empañándose con su aliento. No fue solo un gesto, así era ella. En los días siguientes, Alejandro empezó a ver más cosas. Una fotografía polvorienta de su madre, olvidada durante mucho tiempo, de repente estaba limpia, su marco de plata reluciente. Un grifo que goteaba dejó de gotear. Una pequeña nota con una caligrafía delicada apareció junto a la puerta trasera. He dejado naranjas extra en la nevera para la señora Carmen. Tenía antojo. Estaba firmada solo con una pequeña flor dibujada a mano. Sin buscar reconocimiento, sin anunciarlo. Solo silenciosos actos de cuidado. Entonces llegó la noche que recordaría durante mucho tiempo. Alejandro regresó tarde de una reunión de negocios, con la jaqueta colgada de un brazo mientras cruzaba el pasillo hacia el jardín. Vio a alguien sentado en el banco de piedra justo al otro lado de la puerta de cristal. Elena. Estaba ligeramente encorvada, con los brazos rodeándose a sí misma. Su teléfono descansaba en su regazo. Incluso a distancia, vio cómo le temblaban los hombros. Abrió la puerta un poco, lo suficiente para oír un sollozo ahogado. Luego nada. Se secó la cara con la manga, inspiró lentamente y susurró algo que no pudo entender. No salió, no interrumpió, solo observó, sin ser visto, cómo se recomponía y volvía a entrar en silencio. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó antes del amanecer. Entró en la cocina antes que llegara el personal. Preparó un té y sacó un sobre blanco liso del cajón de su escritorio. Lo colocó debajo de la taza de té habitual de Elena en la bandeja. Dentro, una suma modesta, suficiente para lo que ella necesitaba. En el sobre, una sola línea escrita con su cuidada caligrafía inclinada. No lo rechaces. Es tu salario por adelantado. No lo firmó. Cuando Elena lo encontró más tarde, le temblaron los dedos. Miró alrededor en la silenciosa cocina. El té todavía estaba caliente.
No dijo nada, y nadie le dijo nada a ella. Pero detrás de la puerta cerrada de un despacho, Alejandro estaba sentado con su café intacto, mirando al jardín, con sus pensamientos más ruidosos que cualquier palabra. No era el dinero, no era la culpa, era otra cosa. Algo como el comienzo de la confianza, o quizás el comienzo de algo que había olvidado cómo sentir. Sucedió un jueves. La finca estaba inusualmente agitada ese día, llena del tintineo de la cubertería y el bajo murmullo de conversaciones mientras Alejandro ofreció un almuerzo privado a unos pocos inversores de toda la vida. El aire era fresco, el personal se movía como un reloj, y todo, hasta los pliegues de las nervietas de lino, estaban exactamente como debía estar, hasta que dejó de serlo. A mitad del evento, una invitada, una mujer bien vestida, de unos 50 años con demasiado perfume y una lengua afilada, se levantó de su silla y sostuvo un pequeño trozo de tela blanca doblado. «Disculpen», llamó lo bastante alto para que la mitad de la sala oyera. La señora Isabela de la Torre sostenía el pañuelo como si fuera una prueba. Su expresión era de un desdén teatral. La encontré debajo de la silla en el salón de invitados, justo donde había estado sentado el señor Duval. Huele a lavanda y algo más. Muy deliberado. Alejandro levantó la vista desde el extremo de la mesa, con el ceño fruncido. Isabel, la jefa de ama de casas, dio un paso hacia adelante. «Yo no encargo, señora», dijo con calma, extendiendo la mano para tomar el pañuelo. Pero la señora de la Torre no había terminado aún. «He estado en suficientes fincas como para saber cómo funcionan estas cosas. Un pañuelo dejado atrás. Por favor. Es un viejo truco, uno destinado a llamar la atención, a captar la mirada de alguien». La insinuación quedó en el aire, afilada e indescontible. La mandíbula de Alejandro se tensó. Minutos después, Elena fue convocada al pasillo trasero cerca del despacho. Llegó silenciosa, con las manos cruzadas delante del delantal, el rostro pálido pero sereno. Isabel estaba a su lado, sosteniendo el pañuelo con delicadeza. «¿Es tuyo?» «Elena», preguntó Isabel en voz baja. Elena parpadeó. Su mirada se posó en la tela. Una pequeña flor bordada descansaba nítidamente en una esquina. La costura ligeramente torcida. «Sí», dijo. «Debe habérseme caído del bolsillo mientras limpiaba. No lo hizo a propósito. Lo tiene desde que llegó. Lo he visto». Pero Alejandro no dijo nada. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, medio de espaldas. La acusación, por absurda que fuera, tocó algo crudo, algo antiguo. Finalmente se giró, con el rostro inescrutable. «Elena, necesito preguntar, ¿estabas intentando llamar la atención de alguien?» «No», respondió ella rápidamente, y luego más suavemente. «No, señor». «Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando la señora de la Torre te confrontó?» Ella vaciló, apretando ligeramente las manos. «Porque no habría importado». Las cejas de Alejandro se juntaron. «¿Disculpa?» «Ya me han acusado antes», susurró. Entonces salió, lentamente al principio, luego como si se rompiera una presa. Trabajaba en una residencia de ancianos. Había un paciente, el señor Ellis. Una noche se desmayó. La ambulancia tardaba, así que le di mi sangre. Eso lo salvó. Hizo una pausa, tragando saliva. Unos días después, alguien denunció la desaparición de una cruz de oro de su cajón. Le encontraron en el carro de la lavandería que yo usaba. Yo no la cogí. Ni siquiera sé cómo llegó allí. Su voz se quebró. Pero no preguntaron. Simplemente me despidieron. La habitación quedó en silencio. Elena respiró hondo, con la voz temblorosa. Desde entonces, cuando la gente me acusa, no doy explicaciones. Simplemente me voy. Es más fácil. La gente cree lo que quiere creer. Alejandro se quedó paralizado, sus palabras golpeando la armadura que había construido. Volvió a mirar el pañuelo. No una artimaña, no una trampa, solo un recuerdo. Algo cosido por una madre fallecida hace mucho tiempo, llevado por una hija que ya había perdido demasiado. Isabel retrocedió, dejándolos solos.
Elena se giró como para irse. «Recogeré mis cosas», susurró. «No», dijo Alejandro bruscamente. Ella se detuvo. Él dio un paso adelante, con la voz baja pero firme. «No te vas a ir a ninguna parte». Ella se giró ligeramente, con los ojos muy abiertos. Estaba equivocado. Dijo, las palabras le resultaban extrañas. «Y lo siento mucho». Cogió el pañuelo y lo presionó suavemente en su mano. «No tienes que explicar nada más. No a mí». Por primera vez desde que llegó a la finca, Elena se permitió llorar en silencio, sin vergüenza. No de miedo, sino del extraño y abrumador alivio de ser finalmente vista. A la mañana siguiente del malentendido, la finca estaba en silencio. La tensión del día anterior se había desvanecido, pero algo persistía, un pensamiento inacabado, una palabra no dicha. Alejandro lo sentía en el pecho, como un dolor sordo, sutil pero persistente. Encontró a Elena sola en el pasillo trasero, organizando los suministros con su habitual precisión silenciosa. Por un momento simplemente observó cómo se movían sus manos, cómo inclinaba ligeramente la cabeza para leer una etiqueta escrita a mano. «¿Elena?», dijo suavemente. Ella se giró, sorprendida, secándose las manos en el delantal. «¿Caminarías conmigo?». Por un momento dudó, luego asintió. Él la guió más allá del patio y alrededor del invernadero, hasta una puerta de madera en el extremo más lejano del jardín. Las hincheras crujieron cuando la abrió. Detrás se extendía un jardín privado más pequeño, intacto, medio olvidado, con rosas silvestres trepando por los enrejados y la hierba cubriendo los muros. Ahí reinaba el silencio, la calma. «Este era el espacio de mi madre», dijo, con la voz más suave que ella le había oído jamás. Le encantaba estar aquí. Decía que el viento sonaba más suave entre estos cejos. Elena miró alrededor, sin saber por qué la habían llevado allí. El aire olía a jazmín viejo y a tierra cálida. «No he dejado entrar a nadie desde que ella falleció», añadió, con las manos a la espalda. Se giró para mirarla. «Te debo una disculpa, por dudar de ti, por casi echarte». Ella bajó la mirada. «Siempre he creído que la gente buena se defiende. Habla, demuestra algo». Hizo una pausa. «Pero tú me has enseñado otra cosa, que a veces las personas más amables son las que menos hablan, no porque se escondan, sino porque han sido heridas lo suficiente como para saber que el silencio es más seguro». Los ojos de Elena se encontraron con los de él, sorprendida por la suavidad de su expresión. «Este lugar solía sentirse como si fuera de ella», dijo, «pero hoy también se siente como si fuera tuyo». Por primera vez, Alejandro la miró, no como una empleada, no como parte del personal, sino como alguien real, alguien en quien podía confiar. A partir de ese día, se produjeron cambios silenciosos. Alejandro comenzó a unirse brevemente al personal para el té de la mañana en la cocina lateral, algo que nunca había hecho. Cuando se servía una taza, también le servía una taza a Elena. Al principio ella se rehusó, educadamente, sin saber cómo responder. Pero la mañana siguiente, cuando él esperó, colocando silenciosamente la taza junto a la de ella, finalmente se sentó. Él no hablaba mucho durante esas pausas, pero su presencia suavizaba el ambiente. Elena notó cómo la silenciosa línea entre los de arriba y los de abajo comenzaba a desbujarse. Una tarde, Alejandro la llamó a la biblioteca. La sala era vasta, con estanterías del suelo al techo, escaleras y rilas de libros encuadernados en cuero. Elena se quedó cerca de la entrada, sin saber por qué la habían llamado. «Estoy recatalogando la colección», dijo, señalando las estanterías. «Muchas de estas se quedan aquí sin tocar. Algunos deberían repararse, otros donados. Me gustaría que tú decidieras». Ella parpadeó. «¿Yo? Confío en tu juicio». Solo unas palabras, pero para alguien que siempre había esperado un permiso, se sintió como algo mucho más grande. Una semana después, Alejandro paseaba por los senderos del jardín detrás de la finca. La luz de la tarde se filtraba a través de los árboles en suaves cintas doradas. Cerca de los rosales oyó una risa, ligera, entrecortada. Se detuvo. Elena estaba de pie junto a Jorge,
el anciano jardinero pasándole un paño para que se secara la frente. Tenía una mancha de tierra en la mejilla y sostenía una regadera. Jorge dijo algo y ella volvió a reír, una risa cálida y plena. Entonces dijo algo que detuvo a Alejandro en seco. «Si puedo traer un poco de paz al día de alguien, aunque solo sea limpiando una ventana o regando flores, entonces creo que es una vida que vale la pena vivir». No se movió. Se quedó oculto tras la cortina de hiedra y dejó que las palabras se asentaran. Ya no era lástima ni admiración. Algo había cambiado. Alejandro Vargas, que había pasado años escondido detrás de muros pulidos y torres de cristal, sintió algo desconocido florecer silenciosamente en su pecho. No culpa, no confusión, sino respeto, y quizás algo peligrosamente cercano al amor. La lluvia llegó de repente esa noche, fuerte e incesante, golpeando el tejado de la finca de los Olivos como 1000 dedos tamborileando con urgencia. Los truenos retumbaban desde las colinas, bajos y sordos, mientras el viento barría el jardín, doblando los árboles como si fueran de papel. Dentro de la gran casa, las luces parpadearon 1, 2 veces y luego se apagaron. Alejandro se quedó en el pasillo mirando la lámpara a oscuras. Unos segundos después, el generador de emergencia se activó, pero solo parcialmente. Los sistemas de seguridad y las luces del pasillo volvieron, pero la mayor parte del ala de la cocina permaneció a oscuras. Cogió una linterna del vestíbulo y empezó a caminar. Al doblar la esquina cerca de la cocina, vio un destello de movimiento. Alguien junto a la ventana. Entonces la vio. Elena. Estaba presionando un paño de cocina contra un cristal roto mientras la lluvia entraba, empapando la encimera y a ella. El vestido se le pegaba a los hombros, la trenza deshecha por el viento. Estaba temblando. Alejandro no pensó, no habló. Caminó directamente hacia ella, se quitó la chaqueta y la colocó suavemente sobre sus hombros. «Ven», dijo en voz baja. Le cogió la mano, no con fuerza, solo lo suficiente para guiarla por el pasillo hasta la pequeña cocina de emergencia, cerca de la entrada del personal, uno de los pocos lugares donde todavía brillaba una suave luz ámbar. Ahí hacía calor, estaba desordenado, era estrecho, pero estaba seco, seguro. Elena se quedó junto a la encimera, tuvo los brazos cruzados bajo la chaqueta de él, la cabeza gacha. Literalmente, Alejandro sirvió agua en 2 tazas desparejadas, más por hacer algo que por sed. La lluvia golpeaba el cristal como si quisiera entrar. Se sentó en el borde del banco, observándola por el rabillo del ojo. No dijeron nada durante un rato y, por una vez, el silencio se sintió bien. Entonces preguntó, apenas por encima de un susurro, «¿Por qué te quedaste?» Elena levantó la vista, sorprendida. Él no dio explicaciones, solo la miró, con la mirada firme. «Después de todo, podrías haberte ido». Ella se miró las manos. Las mangas de su chaqueta le quedaban demasiado largas. «Porque», susurró, «nadie me ha necesitado como me necesita este lugar». Y, añadió, aún más suave, «no quería irme mientras alguien que todavía está sufriendo finge que no lo está». A Alejandro se le cortó la respiración. Ni siquiera le estaba mirando, pero sus palabras lo atravesaron. Parpadeó lentamente, se giró hacia la lluvia de afuera, borrosa, distorsionada. «No sé cómo ser tierno con la gente. No sé cómo ser abierto». Elena se acercó. «No tienes que saberlo», dijo. «Solo tienes que sentirlo». Alejandro la miró, y entonces la miró de verdad, con el rostro húmedo, las mejillas rojadas, pero sus ojos pacientes, comprensivos. Y en esa pequeña cocina, bajo el zumbido de la luz de emergencia, Alejandro hizo algo que nunca había hecho sin pensarlo demasiado. Extendió la mano, no con miedo, no con control, sino con asombro. Su mano flotó un momento antes de apartar un mechón de pelo de su cara, posándose ligeramente en su mejilla. No fue un beso, ni una promesa, solo la primera vez que Alejandro Vargas tocaba algo que no quería perder. Y para Elena García, fue la primera vez que alguien la tocaba como si fuera real y estuviera a salvo. La lluvia continuó cayendo, pero dentro de esa pequeña cocina, algo mucho más frágil acababa de empezar a crecer. La noche de la gala benéfica llegó con una elegancia silenciosa. La finca resplandecía bajo hileras de luces cálivas, los setos recortados a la perfección y el jardín floreciendo con las últimas rosas de primavera.
coches negros entraban uno tras otro en el camino de entrada, sus faros cortando el crepúsculo. Los invitados salían en vestidos de noche y trajes a medida. Las risas se mezclaban con el sonido del champán al servirse y las suaves notas de un cuarteto de cuerda que tocaba junto a la fuente. Pero en medio de toda la grandeza, Elena permanecía de pie tranquilamente cerca de la entrada, con una pequeña carpeta en la mano, recibiendo a cada invitado con una calidez experta y una inclinación de cabeza cortés. Alejandro le había pedido, no, le había confiado, uno de los papeles más delicados de la noche: supervisar el desarrollo del evento, el registro de los invitados, la disposición de los asientos y los detalles finos que normalmente requerían un equipo profesional para manejar. Elena había dudado cuando se lo pidió por primera vez. ¿Estás seguro?, susurró. Él solo sonrió. No hay nadie más a quien prefiriera tener al mando ahora mismo. Mientras la finca se llenaba de risas y los destellos de las cámaras, ella se movía entre la multitud como si perteneciera a ese lugar, no como una invitada, sino como alguien esencial para el alma misma del evento. Desde el otro extremo del salón de baile, Alejandro la observaba. Su vestido azul pálido era sencillo, modesto, pero resaltaba el brillo de sus ojos. No era la misma mujer que había llegado a su puerta semanas atrás, con miedo a hablar, insegura de su lugar en el mundo. No había cambiado, pero algo en su interior finalmente había recibido permiso para brillar. Más tarde esa noche, la música se suavizó y un miembro de la junta directiva golpeó una copa con un tenedor. «Señoras y señores», anunció, «el señor Alejandro Vargas desea decir unas palabras». Alejandro subió al pequeño escenario en el centro de la sala, ajustando el micrófono. Su traje era impecable, pero su expresión era más suave de lo que nadie le había visto jamás. «He organizado muchos eventos como este», comenzó, con voz firme, «y he hablado de cifras, de inversiones, de edificios y de planos, pero esta noche me gustaría hablar de otra cosa». La sala se quedó en silencio. «Quiero contarles una historia sobre alguien a quien la mayoría de ustedes probablemente ha pasado de largo esta noche sin siquiera darse cuenta. Una persona que, no hace mucho, llegó aquí con muy poco, sin riqueza, sin título, sin un currículum del que presumir, solo manos silenciosas y ojos que habían visto más de lo que merecían». Hizo una pausa. «Esta persona me recordó, a través de acciones sencillas y silenciosas, que la bondad no se anuncia a sí misma, que la verdadera fortaleza se encuentra en aquellos que sirven sin necesitar reconocimiento». Dirigió la mirada hacia Elena, que estaba paralizada cerca del fondo de la sala, con los ojos muy abiertos. «No diré su nombre», añadió Alejandro, «porque no necesita que se diga su nombre para ser importante». Hubo silencio, luego una oleada de suaves aplausos. Tras bajar del escenario, Alejandro cruzó la sala y se acercó a Elena sin decir palabra. En su mano sostenía una pequeña caja cuadrada de terciopelo. Se la entregó. Elena la abrió lentamente y se le cortó la respiración. Dentro había un delicado colgante de plata en forma de estrella. El diseño era intrincado, atemporal. Lo había visto antes, en el cuello de la mujer de la fotografía que presidía el pasillo principal de la finca, la madre de Alejandro. «Mi madre solía decir», dijo suavemente, «que aquellos que guardan la luz en su corazón siempre encuentran su camino». La miró a los ojos. «Y tú lo has hecho, Elena. Incluso cuando nadie miraba, incluso cuando habría sido más fácil rendirse». Elena parpadeó para contener las lágrimas. No podía hablar, todavía no, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. En ese momento, vio a Alejandro no como el CEO, no como el hombre que una vez dudó de ella, sino como alguien que había aprendido, realmente aprendido lo que significaba volver a confiar y quizás, incluso, a amar. La carta llegó, doblada en un papel blanco liso, metida bajo el periódico de la mañana en la encimera de la cocina. La abrió lentamente, las manos temblando ligeramente. La primera línea le cortó la respiración. «Enhorabuena»,
se le ha concedido una beca completa de enfermería a través de la Fundación Vargas de Salud. Parpadeó 1, 2 veces. Nunca la había solicitado. Su corazón se aceleró mientras leía los detalles: matrícula completa, alojamiento, una asignación, un programa con el que había soñado pero que nunca se había atrevido a intentar alcanzar. Al final, con una caligrafía elegante y familiar, había una última línea. Alguien creyó en ti. Ahora, ve. Conviértete en quien siempre estuviste destinada a ser. Supo el instante que había sido Alejandro. Él nunca lo mencionó, nunca sacó el tema, ni de pasada, ni siquiera cuando ella le dijo en voz baja, durante el té de la mañana siguiente: «Creo que me iré pronto». Él simplemente asintió, una suave sonrisa asomando en la comisura de sus labios, y entonces dijo con suavidad, pero con claridad: «Si algún día quieres volver, la casa seguirá estando aquí. Y yo también». Elena dejó la finca 2 semanas después. Su maleta era pequeña. No poseía mucho, pero su corazón pesaba más de lo que esperaba y de alguna manera también era más ligero. Se detuvo en la puerta esa última mañana, los ojos empañados, volviéndose para una última mirada al lugar donde su vida había comenzado a cambiar en silencio. No lloró hasta que el coche se alejó. Pasaron 6 meses. Volvió de otoño, tiñendo de luz dorada los cestos y cubriendo los caminos de piedra con hojas caídas. El jardín en la parte de atrás de la finca de los olivos florecía de nuevo, esta vez con lavanda, no plantada por el personal, sino por Alejandro. Estaba arrodillado en la tierra blanda, las mangas remangadas, las manos sucias de tierra, podando cada arbusto con una ternura inesperada. El aire olía a memoria, a calma, a limpio, a familiar. No oyó abrirse la puerta a sus espaldas. No vio la figura que caminaba lentamente por el sendero hasta que oyó su voz. «Todavía no consigues que esas líneas queden rectas». Él levantó la vista. Ahí estaba ella, Elena, el pelo un poco más largo, los mismos ojos, un bolso de lona colgando de un hombro y en sus manos un pequeño paquete envuelto. Alejandro se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos, demasiado atunido para hablar. «Pensé en visitar la lavanda», y luego sonrió. «¿Y al hombre que la plantó?». Él tragó saliva sin apartar la vista de sus ojos. Ella le entregó el paquete. Él lo abrió cuidadosamente, sacando la suave tela blanca de la caja. Un pañuelo. Nuevo, inmaculado. En la esquina bordado con hilo dorado. Alejandro y Elena. Lo miró durante un largo momento. Luego levantó la vista, sonriendo. «Entonces, esta vez sí querías dejarlo atrás». Ella rió, con los ojos llorosos. «No», susurró. «Esta vez quiero que te dejes en ti». Él se acercó, sin necesidad de preguntar nada más. Ella estaba aquí, y eso era suficiente. Gracias por ver esta conmovedora historia. Si te ha hecho sonreír, llorar o tener un poco más de esperanza, significa que ha cumplido su objetivo. Suscríbete para disfrutar de más historias como esta.